Es un verdadero privilegio dirigirme para ustedes, amados hermanos y hermanas, en este domingo 5 de septiembre del año 2021, debido a que la pandemia ha arreciado un poco en Guatemala. Pues hoy estamos transmitiendo de manera virtual esta predicación y espero que ustedes estén bien, que se estén cuidando, que se estén guardando y que en general Dios esté obrando de manera favorable en sus vidas. Quiero contarles que estamos en nuestra semana de transición en Iglesia Busca a Dios Santa Fe, zona 13. Esta es nuestra semana de transición y por tanto hoy celebraremos la Cena del Señor. Por lo tanto, es necesario que antes de continuar viendo este mensaje o escuchándolo, mis amados hermanos, los que son líderes de familia o jefes de familia, preparen los elementos necesarios para la Cena del Señor. Yo supongo, cuando digo preparar, es que ya los tienen en casa y solo es disponerlos para que al momento de participar de la cena, su familia pueda participar, no para que salgan a comprarlos en este momento. Yo supongo que ya los tienen listos porque les avisamos previamente. Así que recuerden que también los niños pueden participar en esta Cena del Señor. Es importante que ellos vayan adquiriendo también esa conciencia de lo que es participar en la Cena del Señor. Hecha esta observación, quiero invitarles a que me acompañen a hacer nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y reflejamos unidad divina. Muy bien, hoy quiero repasar por unos momentos con ustedes los efectos tan impresionantes que ha tenido esta pandemia de la COVID-19 a nivel mundial. Pero pensemos en Guatemala, pensemos en nuestro territorio, pensemos en nuestra comunidad o pensemos en nuestra iglesia. Esta pandemia ha venido a provocar desde temor hasta indiferencia, desde pacientes que superaron la COVID-19 hasta quienes perdieron la vida, lamentablemente, desde personas que cumplen los protocolos hasta quienes los ven con desprecio, esos protocolos. Hay quienes no usan mascarilla y estaba viendo ahí un video de alguien que en pleno aeropuerto de Miami hizo un gran escándalo porque le estaban exigiendo ponerse la mascarilla. Pero decía que hay de todas clases de personas, desde personas que están desesperadas por vacunarse y no han logrado hacerlo, hasta quienes rechazan la vacuna teniendo oportunidad de recibirla. Y quizás lo más impactante, lo más tremendo, es que esta pandemia ha provocado desde quienes se afirmaron más en la fe de Cristo hasta quienes se alejaron de Dios y de la iglesia. Como he dicho en otras oportunidades, este virus afectó físicamente a muchos, pero a otros muchos los afectó espiritualmente. Escuché a alguien decir: esta pandemia vino a sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos. Con estas premisas y bajo el tema desde pecados hasta pandemias, en esta semana de transición en que tendremos el memorial de la Cena del Señor, quiero invitarles a que consideremos un pasaje tradicional de las Sagradas Escrituras, pero realmente maravilloso. Vaya conmigo, por favor, Isaías, capítulo 53 y versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh, bendito nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes brevemente esta mañana preciosa. Y usted que nos estará viendo en diferido, quiero compartirle 3 pensamientos que encuentro, 3 postulados, 3 aristas, 3 aspectos relevantes que encuentro en este pasaje precioso. En primer lugar, el mensaje y el mensajero. Los primeros 3 versículos del pasaje que hemos leído hablan de un anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pero también habla de los medios en que o por los cuales fue entregado ese anuncio. De manera que encontramos aquí al profeta Isaías, quien es el escritor sagrado en este caso, y él habla de esta profecía. Cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando de esta profecía, pero también de otras profecías que él entregó al pueblo de Israel de parte de Dios. Y probablemente su pensamiento pueda ir más allá, refiriéndose a las profecías que dieron otros profetas también en nombre de Jehová. Por medio de la retórica, Isaías da a entender que el brazo de Jehová a través de la profecía se manifestó sobre su pueblo Israel en primera instancia, pero luego sobre la humanidad en general. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ¿hacia quién fue el favor de Dios? ¿Hacia quién extendió él su cuidado protector y su ayuda redentora? Y entonces encontramos aquí que hay varios mensajeros en el trayecto de la historia bíblica. Ya dije, está el mismo Isaías y otros tantos profetas que el Señor levantó. Pero al final había un mensajero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. No podía ser otro que nuestro Señor Jesucristo. El escritor sagrado comienza a hablar tanto de la encarnación, pero especialmente del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es como si Isaías hubiera estado allí mismo en el momento que Jesús fue crucificado. Él describe todos esos acontecimientos de una manera tan realista, de una manera tan palpable, como si estuvieran narrando algo que está sucediendo, pero en realidad él solo fue un mensajero, un profeta que anunció
con anticipación lo que iba a suceder a nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, este pasaje es tan precioso, tan hermoso. Jesucristo fue un renuevo, dice aquí, subirá cual renuevo delante de él. Jesucristo fue ese brote de un tronco que había quedado abandonado. Un renuevo, mis amados hermanos, es como cuando usted va a un bosque, va al bosque y resulta que en medio de los árboles hay un tronco que está un poco seco, un tronco que fue cortado desde casi el suelo, a la altura de muy cerca del suelo, más o menos a 1 metro, 2 metros del suelo, y está cortado, y el tronco es grueso, pero está seco. De pronto, en ese tronco empieza a salir un nuevo brote, un renuevo de aquel árbol, y empieza a crecer. Yo lo vi aquí por donde vivimos nosotros. Cortaron un árbol grande que había y de pronto empezó a salir un renuevo. Esto se refiere a que después de muchos años en el panorama escatológico parecía que la historia de Israel y el trato de Dios para con su pueblo había sido abandonado, mas no es así. Vino el renuevo, vino Jesús como la raíz de Isaí, el padre de David, como el renuevo que traería el anuncio especial de la salvación al pueblo de Israel y la salvación al hombre en general. Jesucristo no fue lo que se esperaba. Esto en la expectativa humana. Por eso dice aquí el pasaje que fue despreciado, que fue desechado entre los hombres. Realmente Jesucristo, muchos esperaban que fuera un redentor, un libertador, un hombre guerrero, alguien que viniera a hacer una revolución y librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Un libertador potente, un rey imponente que destruyera a sus enemigos. Los romanos, por su parte, creían que el Mesías era un invento de los judíos. No creían en tales cosas. Por eso los judíos lo rechazaron y los romanos lo ejecutaron a nuestro Señor. Él fue despreciado, desechado, sometido al más cruel sufrimiento y a la muerte más vergonzosa y humillante en la cruz del Calvario. La segunda cosa que vamos a descubrir en este pasaje es el alcance de su sacrificio. Los versículos 4 y 5 y el 7 también, con absolutamente todo en contra. Porque recuerden que hasta sus discípulos, los propios discípulos que él reclutó, lo traicionaron, lo abandonaron y lo negaron. Con eso, la misión redentora de Jesucristo no sufrió ningún cambio. El Señor mantuvo su meta, mantuvo su mirada puesta en el gozo que le produciría nuestra salvación, como dice Hebreos. Y en el versículo 5 está la descripción de las rebeliones, de los pecados que el hombre comete y seguimos cometiendo. Está descrito el precio de nuestra paz, dice acá. El versículo 5 integralmente lo leo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces hay rebeliones de parte del hombre, hay pecados de parte del hombre, pero el hombre iba a alcanzar la paz por medio de que Jesucristo, el Redentor, el renuevo, fuera herido, fuera molido. Mire los términos que usa el profeta: herido, molido, castigado. Y más adelante dice también: por su llaga fuimos nosotros curados.
El primer gran beneficio entonces, mis amados hermanos, y si hay algún amigo que nos está viendo, el primer gran sacrificio o el primer gran beneficio, quiero decir, del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fue el pagar por nuestros pecados, el pagar por nuestras rebeliones, el alcanzar la paz para nosotros por medio de un precio muy alto, su misma vida. Y eso es lo que estaba viendo Isaías en el Espíritu desde la profecía, mucho tiempo antes. Pero en el versículo 4 está también la descripción, y perdonen que no voy en el orden de los versículos, estoy saltando un poquito de aquí para allá, pero en el verso 4 dice enfermedades, dolores. O sea, ya vimos rebeliones, ya vimos pecados, ahora dice enfermedades, dice dolores, y para que esas enfermedades y esos dolores fueran quitados de nosotros, Él sufrió. Él llevó nuestros dolores, Él fue azotado, Él fue un herido de Dios y fue abatido, dice el versículo 4. Él pagó un alto precio para perdonar pecados, pero también para sanar nuestros cuerpos de las enfermedades. De ahí que cuando nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Él hizo muchas sanidades. Él obró muchos milagros de sanidad en las personas. Y ahora, en este tiempo y en la historia del Nuevo Testamento, desde los discípulos de Jesucristo hasta la actualidad, vemos muchos hechos asombrosos de sanidades que ocurrieron y que siguen ocurriendo. Y entonces me pongo a pensar, ¿esto incluye las pandemias? De ahí nuestro tema, desde pecados hasta pandemias. Recuerde la introducción que le hice, desde un extremo hasta el otro, la reacción de las personas, lo que ha provocado la pandemia. Pero ahora le estoy diciendo que el Señor Jesús fue a la cruz, que el Señor, el siervo sufriente que describe Isaías aquí, fue a la cruz para pagar desde nuestros pecados hasta nuestras enfermedades. Y entonces yo creo firmemente que eso incluye las pandemias también, desde pecados hasta pandemias. Ahora, fíjense bien ustedes, el Señor nos sana nuestros cuerpos, el Señor nos libra de cualquier enfermedad que pueda estarnos afectando. Pero ¿qué pasa? En el caso de la salvación, nosotros todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Creemos en Él y somos salvos. Él perdona nuestros pecados. Pero con las enfermedades nosotros tenemos que creerle a Él. Nosotros tenemos que creerle a Jesucristo, a su poder, y ser obedientes a su palabra, y ser prudentes en lo que hacemos. El hecho que Él sane nuestros cuerpos de enfermedades y de pandemias no significa que nosotros andemos desobedientes, que nosotros andemos como cualquier cosa ahí sin ninguna pena. No, mis amados hermanos. Por eso el implemento de estas medidas de precaución, como el uso de mascarilla en esta pandemia, el distanciamiento, etcétera, etcétera, todo debemos cumplirlo nosotros, para que Él nos dé salud, para que Él nos mantenga en salud. Y eventualmente, aquellos que Dios ha permitido que se enfermen de todas maneras, pero Él ha querido en su soberanía hacer un milagro, entonces ha aplicado esta palabra para ellos también. No en todos los casos, pero entendemos que el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Y el verso 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¡Hala, mire qué tremendo! Como oveja delante de sus trasquiladores. Yo puedo imaginar a un grupo de personas tratando de trasquilar a una ovejita. Es la más sumisa de los animales. Se deja sin chistar
ningún gemido, ningún quejido. Usted ha visto que destacen a un marranito, por ejemplo, y se hace un escándalo de película. Pero la oveja es tan mansa, es tan humilde, que no hace nada. Y así fue Jesús. Cuando fue llevado a la cruz del Calvario, cuando fue llevado al sacrificio final, dice la Biblia, que enmudeció y no abrió su boca. Todo lo soportó en silencio, sin protestar, sin oponerse, sin echar mano de su poder o de su posición para librarse del dolor y de la muerte. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él me ama, porque Él le ama a usted. Y a usted, y a usted también. Dios nos ama, Jesús nos ama, y por eso fue el renuevo que estuvo dispuesto a pasar este gran sufrimiento. Terminemos revisando lo que nos sugiere el versículo número 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sencillo pero contundente este versículo. Nos habla de la debilidad más grande, no del Cordero de Dios, no del renuevo, no del Mesías, no de Jesús. La debilidad más grande de los hombres. Con todo lo que Él hizo por nosotros, el problema más grande, la debilidad más grande de los hombres es que somos necios, es que nos empecinamos, es que parece que olvidamos el valor que tiene el sacrificio de Cristo. Mi amado hermano y mi amada hermana, cuando nosotros llegamos al momento de celebrar la cena del Señor, de hacer este memorial, es para valorar una vez más su sacrificio, no para revivirlo, no para sufrir, pero sí para darle el valor que se merece y para que ese recordatorio traiga en nosotros un compromiso grande y no hagamos más lo que dice este verso. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos apartamos. Parece que olvidamos entonces lo que Él hizo por nosotros y con facilidad nos descarriamos y con facilidad nos apartamos del camino. Se nos olvida que sin merecerlo Él cargó con el pecado de todos nosotros. Y vea estos dos términos: descarriar y apartarse. A ambos términos sugieren que nos salimos del buen camino en el que ya estábamos. Es decir, ya habíamos encontrado a nuestro Salvador y de pronto nos descarriamos, nos salimos de la vía, nos salimos del camino de la verdad, nos apartamos e inventamos nuestros propios caminos, a saber, el camino de la religión, el de la idolatría, el de la fornicación o el del adulterio, el camino de la corrupción, el camino de la insensibilidad, de la incredulidad, y póngale usted cualquier otro camino en el que hayamos podido caminar. Pero la pregunta del millón es: ¿en qué camino está usted en este momento? ¿En qué camino estoy yo? ¿En dónde nos encontramos? ¿Nos mantenemos en el camino de la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos ahí o nos hemos desviado? ¿O nos hemos descarriado? ¿O nos hemos apartado? Mis amados hermanos y hermanas, amigos queridos, esta predicación debe sacudirnos para volver en sí, como aquel hijo pródigo. Se dice del hijo pródigo que después de haber caído tan bajo, pero en lo más bajo, y después de haber estado en un lugar privilegiado, caer a desear la comida que dejaban los cerdos, que la comida de los cerdos ya son residuos, ya son sobrantes de la comida de los humanos, pues él estaba deseando lo sobrante de lo sobrante, hasta ese punto.
Él volvió en sí. Nosotros no necesitamos llegar así tan bajo, tocar fondo para poder reaccionar. Nosotros debemos valorar el mensaje y el mensajero. Nosotros debemos valorar el alcance de su sacrificio. Nosotros debemos reconocer nuestra debilidad más grande para combatirla en el nombre de Jesús. Yo quiero orar un momento y después de eso vamos a participar de la cena del Señor. La vida dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba esa cruz. Por los latigazos y los golpes sangraba con dolor, coronado con espinas de desdén. Y espero que ya sus copitas o sus vasitos estén servidos, que su pan ya esté preparado en pedacitos y luego vamos a participar. Bendito Señor. Qué gran bendición tenemos nosotros de recibir de lo alto a un mensaje y a un mensajero maravilloso. Qué privilegio tenemos, Señor, de saber que tú pagaste el precio de nuestros pecados y también, Señor, llevaste nuestros dolores y enfermedades. Por eso creemos que hasta aquí nos has librado de la pandemia. De una o de otra manera, Señor, nos has guardado. Pero gracias porque nos has dado la suficiente prudencia también para librarnos, para ayudar a librarnos de ella. Y gracias porque la salvación que nos diste fue gratuita y que solo tuvimos que creer en ti. Hoy, Señor, nos aprestamos a tomar estos dos elementos, el pan y este jugo de uva, que hace las veces del vino, que a su vez representa tu sangre, en tanto que el pan representa tu cuerpo. Señor, queremos participar de esta cena con dignidad. Queremos hacerlo en verdad y queremos que en la combinación de la reflexión bíblica que hemos realizado y la acción de participar de tu mesa, Señor, nosotros podamos trazarnos mejores cosas de aquí en adelante. Gracias por darnos este hermoso privilegio. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, ahora quiero permitirme llevarles a otro pasaje de la Biblia que ustedes ya conocen también de manera abundante. Es 1 Corintios capítulo 11. Los versículos del 27 al 30 dicen esto: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El problema del hombre, como decía hace unos momentos, es que nos olvidamos del valor que tiene el sacrificio de Cristo y nos comportamos de maneras indignas. Estamos en pecado y participamos de la cena del Señor. O, como estamos en pecado, nos perdemos el privilegio de participar de la cena del Señor. Lo que yo entiendo de este pasaje
es que nosotros debemos anhelar participar de la mesa del Señor, pero hacerlo con dignidad. Porque algunos, dice aquí, están enfermos precisamente por andar indignamente como hijos de Dios y aún tomar privilegios, participar de este hermoso privilegio, por ejemplo, sin estar limpios. Y los peores casos es que están debilitados y muchos han muerto porque Dios no quería que fueran de mal testimonio. Así que yo espero que usted se haya preparado espiritualmente, porque yo con una oración no puedo hacer mayor cosa aquí, pero si usted se preparó, hoy es un momento maravilloso para que juntos participemos de la mesa del Señor. Los elementos, como ya conocemos, son tanto el pan que representa yo aquí tengo mis elementos, mis hermanos. Aquí está el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y aquí tengo la copita que representa la sangre de Cristo. Entonces estos dos elementos son los que utilizamos para participar en la mesa del Señor. El apóstol Pablo, previo a los versículos que leí, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, hermanos líderes o jefes de familia, les ruego que en este momento distribuyan el pan entre su familia para que juntos participemos. No sé cuántos están reunidos, quizá 4, 5, 3, 2, o si usted está solito, mi hermano o mi hermana, no importa, usted puede tomar sus elementos y participar junto con nosotros, simbólicamente, de esta cena del Señor. Así que agradecemos al Señor por su cuerpo que fue martirizado y comemos este pan en memoria de Jesús. Comamos el pan. Al Calvario a morir, la sangre que limpiaría las almas de los hombres corrió por el corazón de Jerusalén. Gracias, Señor, por tu cuerpo precioso, que fue golpeado, azotado, molido en la cruz del Calvario. Todo para pagar el precio de mis pecados. Gracias porque hoy puedo recordarlo y puedo de alguna manera entender mejor tu sacrificio. Gracias en tu propio nombre, Señor. Amén. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces tenemos aquí la copa que representa la sangre de Cristo, como es un jugo de uva, como es una bebida basada en la uva y otros ingredientes. Entonces, en nuestro caso, no sé en el suyo, pero en el mío no se ve rojita, pues se ve más oscura. Pero la sangre de Cristo es roja, fue la sangre preciosa, la sangre carmesí que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Le invito entonces a que juntos bebamos esta copa, ya que todos la tienen en su lugar. Cada miembro de la familia recibió su copita o un vasito, lo que hayan encontrado. Entonces les invito, bebamos en el nombre de Jesús, en memoria de Él. Y ahora te damos gracias también, Señor, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz, por tu sangre maravillosa y valiosa. Te alabamos porque tu sacrificio fue completo y nuestra salvación es completa. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y el pasaje que estaba leyendo termina diciendo en el verso 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis amados hermanos, gracias por su amable atención. Espero que estén ustedes orando junto conmigo, junto con mi familia, para que esto pueda disminuir en su intensidad, esta pandemia pueda disminuir y que pronto podamos volver a reunirnos. Bendiciones en cada rincón de la patria guatemalteca. Estamos en el mes de la patria, el bicentenario. Bendiciones para todos, que el Señor les guarde. Y si usted está en otro país, también desde Guatemala, un abrazo con amor en Jesucristo. Dios les guarde. Nos saludamos en la próxima. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre entregó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres redentor, abriste el camino y me dice perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre entregó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta